nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, dando continuidad y a la vez finalización del Sermón del Monte. Versículo 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando estudiaba este pasaje vino a mi mente una ocasión que nos dieron un curso de montacargas para darnos una licencia, y recuerdo que esta persona que nos dio el curso, lo primero que empezó él fue con las advertencias. Dijo él, y lo decía de una forma muy dramática, decía: tienes que estar siempre atento cuando manejes el montacargas, decía, porque puedes arrollar a una persona y con las cuchillas puedes inclusive asesinar a una persona. Y lo decía de una forma muy dramática, y alguien le dijo: sí, pero no explique tan exagerado. Y lo dijo él: no, claro que sí, dice, porque pudieras darle por medio de tus manos la vida de otra persona. Esta parte del Sermón del Monte, los dos cimientos, también es una advertencia para nuestras vidas. De hecho, Jesús empezó a dar advertencias a partir del versículo 13 en ese mismo pasaje de capítulo 7, cuando él dijo: entrad por la puerta estrecha. Versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran. En el versículo 15 nos da otra advertencia, dice: guardaos de los falsos profetas. En el versículo 21 dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces Jesús da una serie de advertencias como previniéndonos del peligro de una falsa profesión de fe, y sobre todo para aquellos que se dicen que son cristianos y que no lo son. Es ese tipo de advertencias. El que cree que en Cristo le obedece, tal vez no perfectamente, pero sí de un corazón sincero, ¿verdad? Los que hacen la voluntad del Padre, los que hacemos la voluntad del Padre, batallamos día a día con esos deseos de la carne, porque algo que tenemos que tener presentes cuando venimos a los pies de Cristo: no quieramos ser perfectos, hermanos, desde el primer día, y en algunos vamos a batallar hasta que el Señor nos llame a su presencia o Él venga, ¿verdad? Por eso en su primera carta, Pedro, en el capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, el que actúa con ira, el que actúa con mentira, seguramente va a batallar, ¿verdad? Al reaccionar, va a reaccionar con ira a lo mejor. Pero aquí lo que Pedro nos dice es que vengamos a Cristo y nos arrepintamos, ¿verdad?, de nuestra actitud. Entonces el creyente verdadero desea hacer la voluntad de Dios y batalla cada día. Y el que no batalla, hermanos, aquel que no está batallando con esto, analice su vida, porque tal vez no ha sido transformado o tal vez no ha sido regenerado. Y es esto lo que el pasaje está hablando. Jesús está haciendo una comparación entre dos hombres que dicen ser seguidores de Cristo. Por un lado los que oyen y hacen, y por otro lado los que oyen y no hacen. Como lo dice el versículo 21, vamos a leerlo una vez más: no todo el que me diga Señor, Señor. No es solamente decir Señor, Señor, es también hacer. De otra manera, si no hacemos, estaríamos aparentando, y la vida cristiana no es de apariencias. Y miren, hermanos, antes de continuar, yo no sé ustedes, yo estoy seguro que sí, pero de lo que hemos empezado la serie del Sermón del Monte,
yo he agarrado mi parte, la verdad. Y he agarrado, yo creo que si lo dividiéramos en secciones como un pastel, yo agarraría casi todo. Tomemos esta parte, hermanos. No es la intención señalar nada ni a nadie, pero sí es importante verlo, porque como dije, son advertencias que Dios nos da, que Cristo nos dio, y veámoslo de esa manera. Entonces la vida cristiana no es de apariencias. Por fuera podemos aparentar ser cristianos, pero en el interior vemos aquí que las dos casas eran idénticas. Las dos casas por fuera, seguramente si copiaron el mismo diseño, vamos a decir, eran idénticas por fuera, pero por dentro, en la cimentación, uno construyó sobre la roca y otro sobre la arena. Ahí estaba la gran diferencia. Entonces, en el cristiano sucede lo mismo, ¿no? Podemos ver a alguien que dice ser cristiano y se va a ver como un cristiano, pero en el interior. De ahí que los escribas y fariseos eran buenos para aparentar, y muchas veces Cristo los señaló a todos ellos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 27, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Gracias, hermano. Los escribas y fariseos tenían su corazón negro, entenebrecido, podridos por dentro, pero ellos aparentaban algo que realmente no eran. Y cuando Cristo les dice esto, lo dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Cómo los compara Cristo, que por dentro están muertos y llenos de toda inmundicia? Y se los gritaba con una autoridad Jesús, que los dejaba callados, porque los evidenciaba de su condición pecaminosa. Entonces la vida cristiana no se caracteriza por una aparente humildad, no se caracteriza por una aparente obediencia ni por una aparente gratitud, sino que se caracteriza por una auténtica humildad y una auténtica gratitud. Me gusta como el pastor David Barceló lo escribe, ¿verdad? Él dice que el cristianismo no solo es hacer lo correcto, sino es también hacer lo correcto con un corazón correcto. Y ahí está lo difícil, a lo mejor. Entonces esta parábola no es para alguien que no ha escuchado el Evangelio, porque si volvemos al pasaje, dice, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras, y luego dice el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, está haciendo énfasis Jesús, de que es para todos aquellos que escuchan el Evangelio, y se los estaba diciendo específicamente a todos los que estaban allí en ese momento en el Sermón del Monte. Y en este momento, pues es muy en particular para los que nos decimos cristianos, ¿verdad? Entonces, en este pasaje, Jesús está haciendo una comparación entre el hombre prudente, que es el creyente verdadero, y el hombre insensato, y lo voy a decir como lo describe, ¿verdad? Como el hipócrita, ¿verdad? Entonces, ya he mencionado acerca de qué habla el pasaje, pero lo voy a recalcar. Habla acerca del hombre que oye el mensaje del Evangelio, lo acepta y lo pone en práctica, y no lo pone en práctica, perdón, porque es un oidor, es un admirador del Evangelio, y lo compara con el hombre sabio que lo pone en práctica, que lo oye y tal vez no lo pone en práctica en una forma perfecta, como mencionamos lo que dijo Pedro, ¿verdad? Que estaremos batallando con los deseos de la carne, pero el deseo del creyente verdadero es agradar a su Dios, agradar a su Cristo en todo momento, aun y cuando le fallemos, porque el creyente verdadero descansa precisamente sobre el Sermón del Monte, tiene en su cimentación todas las enseñanzas del Sermón del Monte, tiene las enseñanzas de Cristo por debajo de él, o sea, fundamentado en su vida. Entonces, como les mencioné, tomemos esta reflexión y analicemos nuestra vida, cómo estamos delante de Cristo, ¿verdad?
que nuestro deseo principal y nuestro deseo supremo sea conocerle más a Él, guardar sus mandamientos, vivir para su gloria. ¿Y cuándo va a ser todo esto? Pues hasta que Él nos llame, ¿verdad? Estaremos batallando, batallando es un decir, ¿verdad? Pero tenemos el Espíritu Santo que nos guía en todo momento y que nos redarguye o nos confronta por medio de las Escrituras. Viendo ahora entonces quiénes son nuestros personajes en este pasaje, es muy obvio, ¿verdad? Son dos personas, el hombre prudente y el hombre insensato. Y voy a mencionar algunas cosas acerca de cada uno de ellos. Ya vimos que la diferencia entre el hombre prudente y el hombre insensato estaba en el corazón, al igual que las casas que fueron construidas, una sobre la roca y otra sobre la arena. Les voy a confesar que cuando por primera vez escuché este mensaje hace mucho tiempo, alguien lo predicó y dijo que la roca era Cristo, y efectivamente, ¿verdad? Hay muchos pasajes que vemos que nos habla acerca de que Cristo es la roca. Pero en esta parábola, en esta metáfora, lo que Jesús está enseñando es que construir la casa sobre la roca está haciendo referencia a Él, a nuestra profesión de fe. O sea, ¿sobre qué estás edificando tu vida, ¿verdad? Y el que construye sobre la arena, pues está edificando en algo muy superficial, en algo aparente nada más. Y voy a mencionar solamente 3 aspectos. Hay muchos aspectos o características acerca del hombre aparente y el creyente aparente. Y voy a dar un ejemplo que dio el pastor Martin Lloyd-Jones en vida, ¿verdad? El pastor. Un aspecto que él dio fue que el problema del hombre que construye la casa a toda prisa y sin fundamento, hablando del hombre insensato. El hombre que construye a prisa y sin fundamento sobre la arena es el que no cree en consultar manuales de arquitectura, en manuales de construcción de casas, no cree la necesidad de ir a un arquitecto, no cree la necesidad de consultar los planos. Y esto es muy parecido al no creyente, al creyente falso, vamos a decir, porque no se preocupa por estudiar la palabra de Dios, no se preocupa por ser un verdadero estudiante de la Biblia, no se preocupa realmente por conocer más y más a Cristo por medio de las Escrituras. Vaya, nunca ha querido enfrentarse inclusive a todas las enseñanzas de la Biblia, y me refiero a todas, tanto a las enseñanzas que hablan de la doctrina del amor como a las que hablan de la doctrina del juicio, porque de hecho le encantan las doctrinas del amor a estas personas. Y aclarando, algunos de ellos no es porque lo hagan conscientemente, hermanos, algunos porque han sido mal enseñados, y otros, que son los que sí son más preocupantes, que conocen pero evaden. Y hay un ejemplo, por ejemplo, cuando Pablo en la iglesia de Éfeso, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dijo que estaba muy contento de haberles comunicado todo el consejo de Dios. Y él lo escribió en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 27. Pablo les dijo, porque no he reunido anunciados todo el consejo de Dios. ¿Cómo es? Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Hechos 20, 27. Porque no he reunido anunciados todo el consejo de Dios. Gracias, hermano. Seguramente algunas partes del mensaje de Pablo molestaban, algunas partes redarguían, confrontaban, y a lo mejor Pablo no hubiera querido comunicarlas en un momento dado, pero Pablo tenía presente que no era el mensaje de él, no era el mensaje de Pablo, sino era el mensaje de Dios, era el consejo de Dios, y él se los comunicó tal y como provenían las Escrituras. Entonces, ese es un aspecto del creyente aparente, ¿verdad? Que no gusta de todas las enseñanzas de la Biblia, nada más las que le agradan al oído. Otro aspecto que tiene esta persona es que es muy selectivo en los pasajes de la Biblia. Escoge únicamente lo que le gusta y se concentra únicamente en lo que le atrae. Le gusta la doctrina del amor, como les mencioné ahorita, pero no le gusta la doctrina de la justicia de Dios.
Inclusive en el pasaje de Juan 3:16, si alguien me ayuda a leerlo. De tal manera amó al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un pasaje que todos nos sabemos, ¿verdad? Me encanta esa parte de esta persona, al creyente aparente, ¿verdad? Cuando dice, porque de tal manera amó Dios el mundo. Dios es amor, dice. Pero no me mencionas esa parte donde dice que no se pierda. No, eso no me lo menciones. Y mucho menos me menciones lo que dice el versículo 36 del capítulo 3, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esos pasajes le aterran al creyente aparente. Al hombre que construye sobre la arena, esos pasajes le dan miedo, no le gustan. No, a mí háblame de las bendiciones. A mí háblame de que Dios me ama y quiere lo mejor para mí. Otra característica del creyente aparente es que no desea realmente conocer a Dios, no desea realmente servir a Dios y rendirle culto con todo su ser. De hecho, en las bienaventuranzas, esa parte de tener hambre y sed de justicia no le interesa. No está interesado en la santidad porque realmente no ha sido él confrontado, ¿verdad? Porque realmente no ha tenido un encuentro con Cristo. Entonces, esta persona se conforma únicamente con asistir a la iglesia, se conforma con diezmar, piensa que con todo esto está agradando a Dios, y la verdad es que no. Por supuesto que es importante diezmar para la obra del Señor, claro, es importante asistir al servicio de adoración para alimentarnos de la palabra, y esa es otra característica de esta persona, que únicamente abre su Biblia cuando viene los domingos, no abre su Biblia durante la semana. Y hay más cosas que podríamos decir, pero yo creo que eso es lo más importante sobre el no creyente, sobre el creyente aparente, perdón. ¿Y cuáles son las características del verdadero creyente, del hombre prudente que construyó sobre la roca? Bueno, pues la primera que quiero resaltar es que es alguien que hace la voluntad de Dios. Como dice, volviendo a nuestro pasaje en capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el versículo 24, cuando dijo Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Entonces, el verdadero creyente hace la voluntad de Dios, vive para hacer la voluntad de Dios, y no lo hace, aclarando hermanos, no lo hace de una forma perfecta. Tú y yo no lo vamos a hacer de una forma perfecta. ¿Okay? Vamos a fallarle mañana, no lo sé, le vamos a fallar, por otras palabras, pero tenemos un juez que está allí y va a abogar por nosotros, y ese es Cristo. Y demos gracias, como decía mi hermano Heriberto, ¿verdad? Porque por eso Él vino y murió en una cruz por nuestros pecados, para que cuando le fallemos, allí está Él esperando que nos arrepintamos. Entonces el creyente verdadero vive para hacer la voluntad de Dios y se esfuerza día a día en hacer la voluntad de Dios, pero no se refiere precisamente a la justificación por obras. Aunque ciertamente fuimos salvados para hacer buenas obras, pero no fuimos salvados por las obras, como dice Santiago en capítulo 2, versículo 17. Yo lo leo, dice Santiago 2, 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y luego continúa diciendo, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí Santiago les está diciendo, sobre todo a los que decían que tendrías que cumplir la ley para agradar a Dios, aquí les dice él que no, ¿verdad? No es necesario por la ley, sino que tu fe en Cristo se ve reflejada en tu día a día, en tu forma de vivir, en cómo tú eres. Por eso, el que dice que es por el Espíritu
nunca tendrá semblante de una persona orgullosa. De ahí que se va a reflejar tu fe, ¿verdad? Y el que llora por el pecado, el que día a día llora por su pecado y que es manso, pues tiene un aspecto, no tiene un aspecto de ser alguien que sea complacido consigo mismo, sino que su deseo es que Cristo siga haciendo la obra en su vida y que lo siga transformando. Entonces, nuestra fe debe verse reflejada en nuestras obras, en cómo vivo cada día. Si antes yo decía mentiras, pues ya no voy a decir mentiras. Si antes me enojaba y me airaba y gritaba, bueno, eso ya no debe verse en mí. Aunque no se va a ver de un día para otro, y en algunos, como lo dijo Pablo, va a ser un proceso de muchos años, y no nos desesperemos por eso, hermanos. Otra característica del verdadero creyente es que se humilla bajo la misma palabra y acepta que todo lo que viene en las Escrituras es verdad. Incluso a veces cuando la palabra lo redarguye o lo confronta, en lugar de enojarse inclusive con el predicador, dice, no, yo creo que se quedó corto. Como lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y esto me recuerda a una ocasión, no aquí, hace tiempo, alguien me compartió, un pastor me dijo que él habló sobre, no me acuerdo cuál fue el tema, pero sobre el pecado, abordó finalmente el tema del pecado, y una persona que llegó de visita a la congregación se le acercó y le dijo, ¿usted sabe que iba a venir el día de hoy? No, dijo, no tenía el gusto de conocerlo. Pues todo lo que usted dijo, me lo dijo y yo creo que me lo dijo para mí. Y le dijo a esta persona, a este pastor, no, yo simplemente expuse el mensaje. Y esta persona que se acercó al pastor, eso así está mal encarado, ¿verdad? Como los de Sonora. Y luego le dice, no, pero déjeme decirle una cosa, pastor, que se quedó corto. Y entonces este hombre pues se humilló, ¿verdad? Y le dice que necesitaba consejo y abrió su corazón con el pastor y le dio consejo y bueno, la persona siguió adelante. Entonces, el hombre que es justo respecto a este sermón es el que, habiéndose humillado a sí mismo, se somete al mismo sermón del monte, llega a ser pobre de espíritu, llega a llorar por sus pecados, se hace manso porque sabe lo digno que es. Este sermón del monte, hermanos, predicado por nuestro Señor Jesucristo, y yo creo que el mejor, y no creo, estoy seguro, el mejor predicador de toda la historia, de toda la era, desde que fue creado este mundo y ha continuado, él expuso este sermón del monte de una manera que nos sirva a nosotros como una guía para que seamos verdaderos creyentes. Podemos apoyarnos en el sermón del monte, en todo lo que hemos visto, en las bienaventuranzas que hemos visto, de que debemos ser pobres de espíritu, acerca de que debemos de tener hambre y sed de justicia, acerca de que debemos de ser sal en la tierra, acerca de que debemos de ser luz del mundo. Nos ha hablado acerca de la ira, nos ha hablado acerca del adulterio y del divorcio y de las advertencias que estamos viendo ahora. Y esta parte del sermón del monte, me refiero a todo el sermón del monte, lo debemos de abrazar y no dejarlo. Lo que hemos aprendido, no lo dejemos en un saco roto, como decía mi hermano Heriberto el otro domingo, ¿verdad? Yo espero que no estén escuchando bla, 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 bla. Porque si quieres llegar a ser un creyente verdadero, tienes que vivir el sermón del monte. Amén. Así de sencillo. Tienes que llegar a ser pobre de espíritu, tienes que llegar a llorar por tus pecados, tienes que ser manso, y todo esto no es otra cosa más que un reflejo de Cristo, ¿verdad? Y esa debe ser nuestra meta, ser como Cristo. Ahora bien, ambas casas fueron sometidas a prueba. Dice que, versículo 25, que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa
y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Y luego el versículo 27 dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ambas casas tuvieron las mismas pruebas, lo cual nos dice que tanto el creyente verdadero, el hombre prudente, como el creyente aparente, el hombre insensato, van a pasar por las mismas pruebas. No hay nada que impida que pasen por las mismas pruebas. Y estas pruebas ahora sí que van a destruir esas apariencias de esa casa que no estaba bien fundamentada. De esa casa, por ese creyente, ¿verdad? Que aparenta ser creyente, pero realmente no lo es. Cuando lleguen las pruebas, se van a caer esas apariencias. En cambio, el hombre sensato construyó su casa pensando en los días de dificultad y en los días de prueba. El Sermón del Monte tiene esa característica, hermanos, que nos prepara para los días de prueba. Podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Encontramos siempre a Dios cuando más lo necesitamos? Cuando llegan las pruebas y acudimos a Él, ¿sabemos que Él está allí? ¿Nos sentimos agitados y alarmados cuando tenemos las pruebas? ¿Estamos conscientes de su proximidad y presencia en esos momentos críticos? ¿Podemos regocijarnos en Cristo cuando estamos en las pruebas? Es otra pregunta. ¿Qué es la muerte para nosotros? ¿O nos horroriza pensar en la muerte y mejor no tocamos ese tema? No, ese tema no me lo toques, no me hables de la muerte. Pues nuestro Señor dice que todo lo que construimos en esta vida, todo va a ser sometido a pruebas. No te voy a explicar que es que la lluvia significa esto, es que el aire significa esto, no. Simplemente las lluvias, los vientos y los ríos significan las pruebas en nuestra vida. Y entonces sí, todo aquello en lo que confiamos, todos los preparativos que hacemos en nuestras vidas, toda esa perspectiva que tenemos de la vida va a ser sometida a prueba. Entonces es algo que va a sucederle tanto al prudente y al necio, como lo describe nuestro pasaje. En ninguna parte de la Biblia nos dice que en cuanto uno llega a ser cristiano, no van a haber pruebas. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar algún pasaje que nos diga que se acaban las dificultades y que el resto de nuestra vida va a ser un vivir feliz para siempre. La verdad que no. Pero tengo que decir, y ya una vez nuestro hermano también nos ha enseñado. Dice nuestro pasaje que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu, tanto en una casa como en la otra. Les voy a pedir que me acompañen al segundo libro de Timoteo, la segunda carta. La segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Gracias, hermano. Le dice Pablo a Timoteo, le dice, por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Todos los que venimos a los pies de Cristo y nos hemos entregado a Cristo por ese Evangelio que Él nos ha mostrado, tendremos que pasar por aflicciones, hermanos. Ya sea porque nuestro Señor necesita hacer cambios en nuestra persona, o ya sea simplemente porque padeceremos persecución. Pero bienaventurados aquellos que sufren persecución, dice la bienaventuranza, ¿verdad? Ya lo vimos. Y vendrán persecuciones en nuestra vida, no precisamente físicamente, sino también verbalmente, ¿verdad? O rechazados inclusive. Algunos han experimentado rechazo por sus familias cuando vienen a los pies de Cristo. Entonces, esta parte en el creyente así va a ser.
Pero no quiero asustarte. Si alguien no se ha entregado a Cristo, no lo quiero asustar, ¿verdad? Porque los problemas seguirán viniendo. Pero la Biblia nos dice cómo debemos enfrentar este tipo de situaciones, o cómo el verdadero creyente lo debe de enfrentar. Y en Salmos capítulo 37, versículo 37 dice que considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Consideremos nosotros íntegros, considerémonos justos, hermanos, no por nosotros mismos, sino por Cristo. Y tenemos un final feliz y una esperanza en Cristo. Tenemos un propósito en nuestra vida, y a lo mejor aquí no vamos a ser felices, pero cuando lleguemos al final, cuando cerremos nuestros ojos y los abramos, si hemos muerto en Cristo, los abriremos viendo a nuestro Señor. Amén. A lo mejor los jóvenes dirán, pero falta mucho, pero el tiempo se va rápido, y además el Señor puede llamarnos ante su presencia cuando Él quiera, ¿verdad? Otro pasaje que nos ayuda para estos momentos difíciles es en Salmo 112, versículo 7. Dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme y confiado en Jehová. Nuestra confianza debe estar en nuestro Dios. Aquel que ya vino y se encarnó y vino a dar su vida por nosotros. Él sabe acerca de todas las cosas por las que padecemos, y Él se compadece de nosotros. Confiemos en Él, que Él va a estar siempre escuchando y atento a que nos acerquemos a Él y expongamos nuestra necesidad, que de antemano ya sabemos que Él ya la conoce, ¿verdad? También en Isaías capítulo 28, versículo 16 nos habla acerca de esto. Dice, por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, pongo fundamento en Sión, una piedra que es en Cristo, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Otra versión dice, no será confundido. El que cree en ella, aquí sí se está refiriendo a Cristo, ¿verdad? En esta piedra. Y todos los que hemos creído en Cristo no seremos confundidos. Todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, permaneciendo en Él, Él nos va a guardar en todo momento, ¿verdad? Vengan las pruebas, vengan las aflicciones, Él va a estar ahí para no confundirnos. ¿Acaso el Señor nos ha dejado? ¿Acaso esta parte se le escapó a Dios? ¿Acaso este problema por el que yo estoy pasando, a Dios se le olvidó que yo necesitaba que me sanara? Él no va a permitir que nos confundamos, más en esos momentos de aflicción y de necesidad. Entonces, hay cosas en la vida que son inevitables y al final tenemos que enfrentarnos a ellos, ¿verdad? Como les hacía la pregunta, ¿qué es la muerte para nosotros? Los jóvenes que están llenos de salud ahorita, como les decía, tal vez no tengan esto en su mente, pero los que no somos tan jóvenes, seguramente sí. Pero las enfermedades van a llegar, como parte de las aflicciones o los problemas económicos van a llegar, la pérdida de un ser querido va a llegar. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esa parte, verdad? La muerte es algo inevitable y también es una prueba en nuestra vida. Y a mí me gusta como Pablo se lo explica a Timoteo, cuando ya anciano, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 8. Yo se lo leo, hermanos. Le dice Pablo a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, dice Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, le dice. Por lo demás, Timoteo le dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, le dice,
sino también a todos los que aman su venida. Y no solamente a mí, le dice Pablo, sino también a Iván, también a Cristian, también a José, también a Maricruz, a todos aquellos que aman su venida. Cristo les tiene esa corona, ¿verdad? Nos tiene esa esperanza al final del camino. Entonces, Pablo aquí nos da un ejemplo de cómo debemos de enfrentar esta parte, esta prueba que algún día va a llegar. La muerte va a llegar. Decía mi papá, cuando yo lo acompañaba a reparar algo, me decía, yo miraba que no podíamos quitar algo del motor y para todo hay maña, me decía papá, pero para la muerte no hay, dice. Y ciertamente la muerte va a llegar y nada va a detener la muerte. Cristo la venció, por eso debemos estar confiados, hermanos. Amén. Entonces la casa del hombre prudente permanece después de las pruebas y deja una casa firme para las futuras generaciones. Nuestra vida puede ser de ejemplo para las futuras generaciones. Si nos mantenemos en Cristo, o por ejemplo, ¿qué van a decir nuestros nietos, verdad? Cuando pregunten, oye mamá, ¿cómo era mi abuelo Cristian? O ¿cómo era mi abuela Marvick, mamá? O mi abuela Elba. Van a decir, bueno, pues tu abuelo o tu abuela fue un siervo fiel a Dios hasta la muerte. Vinieron aflicciones y pruebas, pero él siempre se mantuvo confiando en Cristo. Fue imperfecto, ¿verdad? Porque se equivocó, pero él amaba a Cristo en todo momento. No vamos a dejar un legado, no olvidemos esas cosas, porque somos siervos inútiles, ¿verdad? Amén. Entonces, han venido pruebas en nuestra vida, ¿verdad? Y la noticia es que van a seguir viniendo pruebas en nuestra vida. Pero ante esas pruebas, hermanos, tenemos ejemplos en la Biblia que podemos apoyarnos en ellas. Entonces, cuando vengan las enfermedades, seamos como Job. Job, en medio de la enfermedad, Job lo perdió todo. Job perdió su ganado, perdió sus propiedades, un hombre muy rico. Pero lo que más le dolió a Job fue haber perdido a sus hijos. Y de una forma muy, muy brutal, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de Job? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Yo qué hice? Yo ofrecía ofrendas continuamente. Me mantenía apartado del pecado. No. En Job, capítulo 1, versículo 1, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job bendice a Dios en medio de la aflicción. Y si hay algo que podemos aprender a Job, entre tantas cosas, aprendamos esto, ¿verdad? Bendecir a Dios en medio de la aflicción. Darle la honra y la gloria a Cristo en medio de las pruebas. ¿Es fácil? No es fácil, hermanos. No es fácil. Por eso abracemos este sermón del monte, apropiémonos de él, meditemos en las Escrituras, en pocas palabras, dediquemos nuestra vida a Cristo. Que Él forme en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, ese siervo que quiere ver en nosotros. No hay otra forma. Y entonces sí, cuando vengan las pruebas, cualquier tipo de prueba, podremos decir, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. O podemos ser también como José, que en medio de los problemas, él nunca se apartó de Dios. Nunca se apartó de Jehová, siempre se mantuvo obediente. José, el hijo de Jacob, quien estuvo de aflicción en aflicción. ¿Se acuerdan? Cuando fue vendido por sus hermanos con un mercader de esclavos. Cuando un oficial de alto rango de Egipto lo compra y luego la esposa de Potifar, porque así se llamaba este hombre, lo acosa. Y José, siendo obediente a su Dios, no cedió, sino que huye. Y la mujer lo delata como que él quiso abusar de él. Potifar lo mete a la cárcel y de la cárcel el Señor lo saca, ¿verdad? Y llega a ser el brazo derecho de Faraón en Egipto. Faraón era la máxima autoridad, acuérdense, como un rey, vamos a decir. Llegó a ser el brazo derecho de Faraón. ¿Y qué es lo que pasa cuando encuentra al final
a sus hermanos, cuando se reencuentra con sus hermanos. ¿Qué dijo? Mandó a hablar a los oficiales, a los soldados, y dijo, me llevan a mis hermanos y me los meten al calabozo porque me vendieron. No. En Génesis capítulo 45, versículo 5, Él les dice, no os entristezcáis porque para preservación de vida me trajo Dios. Amén. Como un hombre como José, a pesar de que pasó por problemas y problemas, ve a sus hermanos y teniendo a sus hermanos en sus manos, Él no solamente les perdona, sino que les dice, no se pongan tristes, porque el Señor me reveló la causa de mis aflicciones. Entonces, hermanos, tengamos siempre este enfoque, ¿verdad? Enfoquemos nuestra vida en Cristo. Y Él nos va a mostrar al final de todo esto el propósito de nuestras aflicciones, el propósito de nuestras pruebas. Dios es soberano, eso lo tenemos muy claro. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos esclavos de Cristo, somos siervos de Jesucristo. Si Él quiere meter mi vida en aflicción para que alguien más venga a los pies de Cristo, Él lo va a hacer. Yo no soy nadie para decirle, Señor, no, a mí no me metas en ese problema. Él lo va a hacer. Pero debemos de preparar nuestra vida para que estemos listos para ese momento. Pero el mejor ejemplo que podemos tener es el mismo Jesús, hermanos. Si queremos hablar acerca de cómo permanecer en las pruebas, de cómo ser como ese hombre prudente que edificó su casa sobre la piedra, observemos la vida de Cristo. Cuando le pusieron la corona de espinas, que le pusieron ese manto púrpura, describiendo a un rey en forma de burla, ¿verdad? Y que lo golpeaban, le jalaban la barba, y lo voy a decir tal y como dicen las escrituras, le escupían en el rostro, lo abofeteaban. Antes de haber pasado todo esto, Cristo pudo haber dicho, no así. Y con el puro pensamiento pudo haberlos fulminado a todos los que estaban ahí. Con solamente pensarlo, porque era el mismo Dios en un cuerpo de carne y hueso, con solamente pensarlo, porque tenía su deidad todavía, pudo haber fulminado a todos los que estaban ahí. Pero no lo hizo porque estaba pensando en ti. Estaba pensando que si Él no moría en esa cruz, no íbamos a tener tú y yo, hermanos, perdón de nuestros pecados. Sería imposible reconciliarnos con Dios si Él no hubiera muerto en esa cruz. Dios no deja de ser un Dios misericordioso y tampoco deja de ser un Dios justo. Por eso la justicia la depositó en Él y a Él nos mandó a matar. Y a nosotros nos depositó su misericordia. Amén. Jesús es el mejor ejemplo. Y podemos decir, bueno, pues es que Job, José, pues fueron tiempos bíblicos, ¿verdad? No pasamos por situaciones como esas. Pero en la actualidad sigue habiendo persecución, siguen habiendo situaciones muy injustas en la vida del creyente, pero son padecidas por Cristo. Hay un misionero de nombre Graham Stuart Stein de Australia, quien en el año 99, en compañía de su hijo Philip y Timothy, de 6 y 10 años, perdió la vida ante un grupo extremista hindú. Este hermano dedicó 36 años de su vida de misionero en la India, y los últimos 10 o 12 años los dedicó en un lugar, un hospital para leprosos. Pero él todo ese tiempo lo dedicó en la zona de pobreza extrema de la India. Entonces, él es emboscado, bueno, no fue emboscado, estaban durmiendo en la camioneta, él y sus 2 hijos, porque al día siguiente de la mañana tenían que continuar con sus actividades. Y no voy a describir cómo murieron, porque sí es muy triste, pero en esa camioneta murieron, ¿verdad? Los asesinaron. Lo que quiero resaltar aquí es esto, hermanos, y perdón por este ejemplo que le estoy dando, pero cuando la esposa se entera y que le preguntan, la esposa se llama Gladys Stein, le preguntan, ¿vas a regresar a Australia? Dice ella, no,
Dice Gladys, Dios me llamó aquí a la India. Dice. Y si es la voluntad de Dios que esté aquí sirviéndole, aquí voy a estar. Dice ella, está lejos de mi mente castigar a las personas responsables de la muerte de mi esposo y de mis 2 hijos. No estoy amargada, dijo ella. Más bien mi deseo es que ellos se arrepientan y sean reformados. ¿Quién puede pensar así? Pues solamente alguien cuyo fundamento está en Cristo, ¿verdad? Solamente aquel que ha dejado guiar su vida por Cristo puede tener esa fortaleza y entender que lo que pasa en nuestra vida no es porque se le haya salido a Dios de las manos, sino porque nuestra vida está confiada en Dios y no es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Entonces tengamos muy presente esta parte, hermanos. En cambio, la casa del hombre insensato, cuando llegan los días difíciles a su casa, no soporta las pruebas. Así como esa casita que se está hundiendo en la arena, no soporta las pruebas. El hombre sensato, por el creyente aparente, se regresa al mundo. Y todavía peor, o peor, como decimos, en un peor extremo, ¿no? Se derrumba y quedan escombros. Cuando vemos escombros en algún lugar, bueno, ahora porque los derriban, ¿verdad? Pero es muy llamativo, ¿no? Entonces, la vida derrumbada del creyente aparente llama la atención. Nuestro maestro lo comparó también en una parábola, en la parábola del sembrador. Si me acompañan a Lucas capítulo 8, dice Lucas capítulo 8, versículo 13. Voy a leer desde el 12. Dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El versículo 13 dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Se apartan, ya sea porque vienen ataques o persecuciones, ya sea que cuando se burlan, cuando lo rechazan. Por eso en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos no entrarán en el reino de Dios, ¿verdad? No es con nuestras fuerzas, hermanos. También se apartan, ya sea porque comienzan a ver los errores en los creyentes, lo ven como pretextos en ocasiones. Y me refiero a los errores de los creyentes porque, miren, hermanos, sabemos muchos que todavía estamos en ese proceso, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo está haciendo la obra en nuestras vidas y somos sinceros y nos equivocamos y nos duele cuando nos equivocamos y venimos a los pies de Cristo y le digo, Señor, otra vez hice esto y Cristo me perdona. Amén. Pero el creyente aparente ve esos errores en esos hermanos que están todavía cambiando y los pone como pretexto, ¿verdad? Y a veces es un pretexto, digo, porque su deseo carnal lo quiere soltar, quiere irse al mundo, quiere darle rienda suelta a la carne, ¿verdad? Y entonces, ¿qué empieza a ver? Empieza a ver los errores y no, ya no voy a ir porque pasé y el hermano luego no me saludó. No sabemos, ¿verdad? A lo mejor yo ando distraído por otra cosa. Pero a veces por situaciones que no son justificadas, vaya. De hecho, nada es justificado para apartarnos de Cristo. Pero a veces por cosas tan sencillas, el creyente aparente se aparta. Ya para terminar, hermanos, y como parte de la conclusión de este pasaje, debemos examinarnos a nosotros mismos con respecto al fundamento de nuestra fe. Esa es la esencia de este pasaje, ¿verdad? Tu profesión de fe, ¿sobre qué descansa? ¿Conozco la esencia del Evangelio? ¿Cuál es esta esencia del Evangelio? Pues que eres un pecador, soy un pecador,
que no hay nada que podamos hacer tú y yo por nosotros mismos para salvarnos. Que alcanzamos la salvación únicamente por nuestra fe en Cristo Jesús. Y que en Cristo Jesús hay perdón y reconciliación para todo aquel que en Él cree. Esa es la esencia del Evangelio. Cristo es un reflejo perfecto del Sermón del Monte. El mejor predicador, como lo dije, el mejor predicador de todos los tiempos. Y lo expuso Él. Cristo es el reflejo de ese Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte debe ser nuestro perfil como cristianos. Debe ser nuestro carácter. Debemos de esforzarnos cada día en que el Espíritu Santo forme ese carácter en nosotros para parecernos más a Cristo. Porque cuando lleguemos ante la presencia del Señor, los que lleguemos por fe, vamos a entrar y el Señor al que va a ver va a ser a Cristo reflejado en nuestra vida. No va a ver a Dagoberto, no va a ver a Heriberto, no va a ver a Concho, va a ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Y ese va a ser nuestro pase de entrada. No va a haber otra forma de entrar. Si luchas contra la ira, contra la impaciencia, es porque eres manso. Si cuando fallas y oras por tu pecado delante de Dios, y día tras día confiesas tus pecados delante de Dios, es porque te duele tu pecado. Si tienes hambre y sed de justicia, es porque reconoces que estás lejos cada vez de ser más santo y ser más humilde. Que ese sea nuestro enfoque en nuestra vida, hermanos. Ser verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Que entremos por la puerta estrecha, la puerta de la fe, la puerta del arrepentimiento. Como predicaron hace 2 domingos nuestro hermano Cristian, la puerta estrecha. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero cuando damos ese paso dentro de la puerta, estamos dando no solamente un paso de arrepentimiento, sino de fe. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Los que, si alguien se analizó durante la semana, se analiza y siente que le faltan muchas cosas, a nosotros nos faltan muchos, podemos acercarnos a Cristo confiadamente y decirle que nos ayude. Como lo dijo Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el hacer como el querer, por su buena voluntad. Es que, Señor, quiero dejar tal vicio. Es que, Señor, ya no quiero decir esas palabrotas cuando me enojo, pero en la primera se me olvida y se me salen hasta unas nuevas. Dile al Señor que te ayude, porque Él pone el querer como el hacer en tu vida. Él lo puede hacer. ¿Quieres que Él te haga libre de fumar? No sé. ¿Quieres que te haga libre de ver pornografía? ¿Quieres que te haga libre de cometer adulterio? Oye, de ponerse hablando de adulterio, pues sí, es pecado todavía existe ese pecado, ¿verdad? ¿Quieres que el Señor te haga libre de todo eso? Dile a Dios que ponga el querer como el hacer en tu corazón. Tú solo no vas a poder.